bienvenidos a una nueva y emocionante cápsula TIC. Hoy vamos a hablar sobre cuestionarios en Splavia y lo vamos a tratar desde dos estrategias para la creación del cuestionario. Número uno, la organización de nuestro banco de preguntas. Esto nos permitirá organizar por temas o por cortes las preguntas generales de nuestro curso. Y número dos, la creación de la herramienta que van a realizar los estudiantes relacionados al cuestionario, o sea, la creación del propio cuestionario. Iniciemos entonces. Nuestro primer paso consiste en organizar el banco de preguntas. Para eso vamos a ingresar al curso en el que deseamos crear nuestros cuestionarios. Para acceder al banco de preguntas vamos a ingresar a este menú de acciones. Y vamos a ir a la opción más y de aquí vamos a elegir banco de preguntas. En los bancos de preguntas es donde se almacenan las preguntas de los cuestionarios. La idea es crear unas categorías y en esas categorías almacenar las preguntas que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo del curso. Para esto vamos a ir aquí donde dice categorías, en esta pestaña que dice categorías, aquí nos mostrará las categorías existentes en nuestro curso actualmente y podemos crear las categorías que necesitemos para el desarrollo del curso. Vamos a crear, por ejemplo, la categoría tema 1. Puedo hacer una introducción o una información sobre esta categoría, describir brevemente en qué consiste la categoría. Y voy a elegir aquí, donde dice categoría padre, que sea superior para el curso que estoy organizando. Añadimos categoría y miren donde quedó la categoría tema 1. Puedo agregar nuevas categorías, por ejemplo, el tema 2. Y recuerden colocar aquí superior para el curso que estamos organizando. Añadir categoría y listo. Dentro de cada categoría vamos a crear las preguntas que vamos a requerir para nuestro curso. Entonces, el paso sería el siguiente. Nos vamos a la sección de preguntas o a la pestaña de preguntas y aquí podemos crear una nueva pregunta. Lo primero que debemos hacer es seleccionar en qué categoría se van a almacenar las preguntas. Para esto, doy clic aquí y elijo la categoría en la que deseo almacenar las preguntas. Con esta opción, damos clic en crear una nueva pregunta y nos aparecerá un formulario con los tipos de preguntas soportados por Splavia. Digamos que Splavia soporta una cantidad de preguntas o unos tipos de preguntas muy interesantes. Ya depende de la didáctica del docente o la creatividad del docente para la creación de preguntas. Dentro de las preguntas más utilizadas por los docentes tenemos las de opción múltiple, las de verdadero o falso, las de emparejamiento y las de tipo ensayo. Iniciaremos entonces con la creación de preguntas en el banco de preguntas. Para este ejemplo he creado en Word las preguntas que voy a integrar al banco de preguntas. Dentro de eso tenemos algunas de opción múltiple, algunas de respuesta larga, opción múltiple, respuesta corta, etc. Entonces, con este documento voy a ir a mi plataforma y dentro del banco de preguntas vamos a elegir la categoría en la que queremos ingresar cada pregunta. Vamos entonces, por ejemplo, para preguntas del tema 1 y vamos a elegir crear una nueva pregunta. En este caso, tengo que elegir el tipo de pregunta que voy a crear. Para esto es fácil. Voy hacia el banco de preguntas, hacia mi documento y verifico qué tipo de pregunta es la que se relaciona con la pregunta que estoy creando.
En este caso sería una de opción múltiple con única respuesta. Vamos para el banco de preguntas, agregar preguntas y elegimos opción múltiple. En la ventana que se abre aparece la categoría en la que va a ser creada esta pregunta. De igual forma podemos desde esta ventana cambiarla y debemos elegir un nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta no va a ser visible para el estudiante, así que yo puedo colocar, por ejemplo, pregunta 1 como nombre de pregunta o asignar un nombre de pregunta que tenga relación con el contenido de la pregunta. El siguiente ítem es enunciado de la pregunta. Fíjense que aquí tenemos los controles del editor de texto integrado en Splavia. Quiere decir que los enunciados de las preguntas permiten textos, imágenes, hipervínculos e inclusive integrar contenido de la web 2.0, tales como videos o audios. En este caso, voy a copiar mi texto de la pregunta en el enunciado. Luego sigue la puntuación por defecto. Esta opción recomendamos dejarla tal cual como se encuentra. Si pensamos que esta pregunta es difícil, entonces podemos cambiar la puntuación por defecto a 2, por ejemplo. Quiere decir que esta pregunta tendría una puntuación de 2 puntos. En este caso lo vamos a dejar en 1 punto. La retroalimentación general es muy importante para los estudiantes. Es lo que le dice al estudiante, digamos, una explicación del fenómeno que está ocurriendo en la pregunta o una explicación general de la pregunta. No es necesario, pero es importante que nosotros podamos retroalimentar a nuestros estudiantes. En este apartado nos permite elegir si queremos que sea una sola respuesta o que se permitan varias respuestas. Para el caso de la pregunta que estamos diseñando, hay una sola opción verdadera. Entonces, dejamos esta opción en solo una respuesta. Un poco más abajo tenemos barajar respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas se presentarán al estudiante en un orden diferente al asignado en estas opciones que están un poco más abajo. Si no nos conviene barajar respuestas, quiere decir que el orden de las respuestas o opciones para los estudiantes se presente en este mismo orden, entonces quito este chulito de aquí. Simplemente. Para este caso, voy a dejar barajar respuestas. Luego, me indica cómo quiero numerar las opciones. Y tengo varias opciones de numeración. Elegimos la que más acomoda a nuestra necesidad. Por último, debemos llenar al menos 3 elecciones de respuesta. Elección 1, elección 2, elección 3. Cada una de ellas tiene un ítem para colocar la elección, asignar una calificación y una retroalimentación. En esta parte voy a colocar, por ejemplo, primero mi primera opción y asignamos una calificación de esta opción. Si esta es la opción verdadera, como lo muestra en mi Word, a este le debo asignar la máxima puntuación o la máxima calificación, que sería del 100%. Nuevamente, puedo hacer una retroalimentación de esta elección. Si el estudiante elige esta elección, ¿qué tengo para retroalimentar a ese estudiante? Y así puedo ir con las otras elecciones. Simplemente voy a copiar y a pegar.
En cada lección, recuerden que podemos configurar una calificación. En este caso, sería de ninguno porque este no representa ningún nivel de puntuación. Pero tenemos puntuaciones diferentes a 100%. Tenemos 90%, 83.3, 80, 75 y así sucesivamente. Y lo permite Plavia, aunque no lo recomendamos, puntuaciones negativas. Quiere decir que si, por ejemplo, yo coloco menos 100%, si el estudiante elige esta lección, no se le va a sumar un punto, sino que se le va a restar un punto de su calificación total del cuestionario. Como les comento, no es una opción recomendada. Vamos a continuar con el llenado de las elecciones. Solo le vamos a asignar calificación a la que hemos marcado como la calificación correcta. Revisemos primero la categoría a la que va a ser asignada esta pregunta, segundo, nombre de la pregunta, tercero, el enunciado de la pregunta, retroalimentación general, la puntuación por defecto, si se van a permitir una respuesta o varias respuestas, opciones de barajar respuestas, la numeración y las elecciones con la calificación asignada para cada elección. Si requerimos de más espacios para más elecciones, podemos dar clic aquí en esta opción. Con estos campos diligenciados damos guardar cambios y se ha creado nuestra primera pregunta de tipo selección múltiple. Vamos entonces a continuar con una pregunta de tipo verdadero o falso. Nuevamente, clic en crear una nueva pregunta, elegimos el tipo de pregunta, en este caso, verdadero o falso, le damos clic en añadir. Vamos para a qué categoría corresponde esta pregunta. Vamos a asignarla también al tema número 1. Y el nombre de la pregunta vamos a colocar pregunta 2. En el enunciado de la pregunta vamos a colocar lo que hemos colocado nosotros en nuestro Word como enunciado de pregunta. Puntuación por defecto lo vamos a mantener en 1. Nuevamente podemos hacer una retroalimentación general de esa pregunta y debemos marcar cuál es la respuesta correcta. Aquí en esta opción de respuesta correcta vamos a marcar falso, ya que la luna no es un planeta. Podemos también, de forma opcional, realizar una retroalimentación para aquellos que van a elegir como respuesta verdadera, verdadero. Entonces, indicamos una retroalimentación general para la opción verdadero y una retroalimentación general para la opción falso. Revisemos nuevamente. Primero, la categoría en la que va a ser almacenada la pregunta. Segundo, el nombre de la pregunta. Tercero, el enunciado de la pregunta, la puntuación por defecto y la respuesta correcta. Con estos datos diligenciados podemos dar guardar cambios. Vamos a crear ahora, según nuestro documento, una respuesta de tipo ensayo o también conocida como respuesta larga. En este tipo de preguntas, digamos que lo que el docente trata es de conocer la interpretación del estudiante. No se califica de forma automática, sino que el docente debe realizar la calificación de forma manual. Entonces, ¿cómo creamos la pregunta de tipo ensayo? Nos vamos primero que todo a nuestro banco de preguntas, seleccionamos la categoría en la que deseamos crear la pregunta, le decimos crear una nueva pregunta y elegimos tipo ensayo. Aquí damos clic en añadir, revisamos en qué categoría queremos asignar esta pregunta, colocamos un número de la pregunta o un nombre. El enunciado sería este,
este que está aquí. ¿Por qué es importante la educación? Y este texto que está aquí lo podemos colocar, que digamos le aparecerá al estudiante luego de hacer su interpretación. Lo podemos colocar en la retroalimentación general. Con digamos, con esta pregunta, con este enunciado, el estudiante debe generar un texto. Ahora, ¿cómo queremos recibir nosotros el texto? Tenemos varias opciones. La respuesta que el estudiante va a asignar la puede escribir directamente en la plataforma y eso se llama un editor HTML. Tenemos la opción de editor HTML, editor HTML con selector de archivos, texto sin formato, tipografía monoespaciada y sin texto en línea. Si nosotros queremos que el estudiante agregue un archivo, por ejemplo, o sea, que la respuesta que le está dando sea un archivo en Word, le debemos decir sin texto en línea. Y esto me permite configurar la opción de archivos adicional adjuntos. Aquí tenemos la opción de archivos adjuntos requeridos. Los archivos adjuntos son opcionales, no se puede cambiar. Y entonces, digamos que esta pregunta configurada de esta forma no va a permitir que el estudiante escriba directamente en la plataforma, sino que él envíe un archivo adjunto. Si nosotros queremos que el texto sea escrito directamente en la plataforma, le colocamos editor HTML. Y de este lado nosotros podemos dar indicaciones sobre cómo evaluar esta pregunta. Esto, digamos, si estamos en un curso que tenga varios docentes evaluadores. Revisemos entonces los elementos requeridos para una pregunta de tipo ensayo. Primero, la categoría a la que va a ser adherida esta pregunta, el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta. Podemos crear una retroalimentación, definir cómo quiero recibir la respuesta, ya sea mediante un editor HTML o mediante un archivo en línea, y la información para los evaluadores. Con esto guardamos cambios y tenemos creadas 3 preguntas, una de tipo opción múltiple, otra de tipo falso verdadero y otra de tipo ensayo. Nos vamos nuevamente a nuestro planeador. Tengo aquí una pregunta de opción múltiple que permite varias respuestas. Entonces vamos a crear ahora una pregunta de opción múltiple con varias opciones de respuestas verdaderas. Nos vamos para acá, crear una nueva pregunta, vamos a opción múltiple, le damos a añadir. Ya esta parte no la sabemos, así que voy a ir un poquito más rápido por aquí. Asignamos un nombre de la pregunta. Colocamos el enunciado de la pregunta. Y nos vamos a las elecciones. Bueno, antes de las elecciones, vámonos aquí donde dice una o varias respuestas y vamos a dar clic en se permiten varias respuestas. Ahora vamos a colocar las elecciones. Lo voy a hacer rápido. El estudiante, para obtener la puntuación máxima, debe elegir las tres opciones que son verdaderas. Para este caso, entonces, nosotros vamos a colocar aquí en calificación
que cada pregunta equivale al 33.33%. La elección número 1 equivale al 33.33%, la elección 2 equivale al 33.33% y la elección 3 equivale al 33.33%. Esto si el sistema lo suma, eso nos da un 100% si el estudiante elige las tres opciones. Si él elige solamente una opción, entonces se enviará el 33.33% de la puntuación de esta pregunta. Si elige dos opciones, entonces ya sería el 66 o 67% aproximadamente. Y si elige las tres opciones, entonces ya tenemos todo el total de puntuación. En la elección que no es verdadera, vamos a colocar calificación ninguno. Con esto guardamos cambios y quedó lista nuestra pregunta número 4 de elección múltiple con con varias respuestas. Vamos a continuar acá en nuestro planeador. Vámonos por una pregunta de respuesta corta. Las preguntas de respuesta corta, digamos que son muy interesantes, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Deben ser respuestas muy precisas, específicas, en la que el estudiante no tenga, digamos, la opción de equivocarse porque tiene que escribir la pregunta. No son para argumentar. No se debería argumentar en una pregunta de respuesta corta, ya que nosotros le vamos a dar las posibles opciones de respuesta al estudiante. En este caso, tenemos este tipo de pregunta. Vamos a ver cómo la creamos en la plataforma. Vamos a la opción de crear pregunta y vamos a elegir respuesta corta. Clic en añadir. Vamos a asignar un nombre a la pregunta y vamos a colocar el texto del enunciado, la puntuación por defecto, y aquí podemos hacer algunas configuraciones. Por ejemplo, si mis opciones de respuesta deben diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Aquí vamos a colocar que igual mayúsculas que minúsculas. De este lado vamos a tener las posibles respuestas que el estudiante puede escribir. Aquí voy a colocar, por ejemplo, respuesta 1, y en calificación lo voy a dejar como ninguno. Respuesta 2, a esta le voy a dar una calificación máxima. Vamos a colocar un ejemplo. ¿Qué tal que el estudiante escriba el nombre completo del presidente? Para ese caso, yo puedo colocar varias respuestas con una calificación del 100%. Yo puedo escribir, por ejemplo, en la respuesta 3 el nombre completo del presidente y colocar una puntuación del 100%. En este caso, podemos ir colocando más espacios para preguntas en blanco si necesito dar más opciones de respuestas correctas. Y podemos dar puntuaciones, por ejemplo, parciales, para cada una de las opciones. Por ejemplo, yo a esta le podría decir que si él escribe Donald Trump, sea el 50% de la calificación. Si aquí escribe Kamala Harris, eso no tiene ninguna puntuación. Y si él escribe, por ejemplo, escribe el nombre completo del presidente, que es Joseph Robinette
también sea aceptada como una respuesta totalmente correcta. Entonces, en este tipo de preguntas vamos a revisar las opciones. Le debemos asignar un nombre de la pregunta, creamos el enunciado, definimos si vamos a tener sensibilidad con relación a la respuesta digitada, que sean igual mayúsculas que minúsculas, o que mayúsculas y minúsculas deban coincidir. Y podemos entonces crear las opciones con su calificación. Recuerden que pueden tener varias respuestas con calificación del 100%, tratando de abarcar las posibles formas de escribir la respuesta correcta. Con estos ajustes, damos clic en guardar cambios y tenemos creado nuestra pregunta de respuesta corta. Con esto, bueno, ya hemos creado 5 tipos de preguntas. Vamos a dejar en este caso este tema 1 con esas 5 preguntas. Ahora vamos a crear la herramienta o no la herramienta, sino la actividad para el estudiante, que sería el cuestionario. Para crear el cuestionario, lo primero que debemos hacer es activar edición de nuestro curso y nos vamos a ubicar sobre la unidad o el corte en el que vamos a crear el cuestionario para nuestros estudiantes. Vamos a dar clic aquí donde dice añadir una actividad o un recurso y vamos a elegir entonces cuestionario. En este caso, vamos a colocar el nombre del cuestionario de la unidad 1, por ejemplo. Podemos realizar una descripción del cuestionario en la que nosotros notificamos al estudiante sobre los temas a evaluar, por ejemplo, y debemos definir la temporalización. La temporalización nos va a indicar desde cuándo abre el cuestionario y la fecha en la que se cierra el cuestionario. También debemos configurar cuál es el límite de tiempo que el estudiante va a tener para contestar el cuestionario. Aquí es importante que ustedes hagan un cálculo con relación a la cantidad de preguntas y el tiempo que el estudiante debe o va a invertir en leer las preguntas y responder las preguntas. Debe ser un tiempo prudente. No recomendamos que sea tan extenso ni tan pequeño, pero que sí puedan ustedes hacer un análisis de cuánto tiempo se demoran en responder un cuestionario. Nosotros para este ejemplo creamos dentro del tema 1 5 preguntas. De esas 5 preguntas vamos a, de forma aleatoria, crear 3 preguntas para este cuestionario. Así que voy a colocar aquí como límite de tiempo 10 minutos. Tiempo suficiente para responder 3 preguntas. Esta opción la podemos dejar así. Cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza de forma automática. Ojo con esta configuración de abrir cuestionario y cerrar cuestionario. Tengan en cuenta las fechas en las que van a abrir los cuestionarios. Para este ejemplo lo voy a dejar así como está. Quiere decir que este cuestionario va a estar habilitado siempre. En calificación está la opción de la categoría de calificaciones. Vamos a elegir que este cuestionario pertenece al primer corte y que tenga una calificación para aprobar que debe ser igual o superior a 3. Los intentos permitidos, en este caso están intentos sin límite, vamos a colocar un solo intento. Si elegimos más de un intento, debo definir cómo se va a consolidar la calificación. Quiere decir, si el estudiante realiza 2 intentos, por ejemplo, ¿cuál va a ser la calificación total que se va a registrar en el libro de calificaciones? En este caso está calificación más alta, pero el sistema puede hacer un promedio de calificaciones
tomar el primer intento o tomar como calificación definitiva el último intento. Vamos a colocar un solo intento y entonces no se debe consolidar la calificación porque esa sería la calificación total. En esquema podemos elegir cuántas páginas vamos a crear por preguntas. ¿Sí? Aquí se va a crear una página por cada pregunta, en este caso. Pero nosotros podemos decir, cada página de mi cuestionario puede tener 2 preguntas, por ejemplo. Entonces, cuando estemos adicionando las preguntas, cada 2 preguntas vamos a tener una página. Yo recomiendo que cada pregunta vaya en una página diferente. En estas opciones, en esta opción donde dice más, podemos nosotros configurar el método de navegación. Tenemos una navegación libre o una navegación secuencial. Por default está la navegación libre. En la navegación libre, el estudiante puede ir avanzando de forma libre en las preguntas. Ir a la pregunta número 1, luego saltar a la pregunta número 3, luego regresar a la pregunta número 1, etc. De forma libre. En la navegación secuencial, el estudiante va de forma secuencial avanzando en las preguntas y no puede devolverse a preguntas anteriores. Es muy importante que si vamos a configurar este método de navegación, le informemos a los estudiantes que no se pueden devolver luego de haber contestado una pregunta para no generar inconformidades con los estudiantes. En comportamiento de las preguntas, lo vamos a dejar tal cual como se muestra aquí. En opciones de revisión podemos configurar cómo el estudiante va a revisar el cuestionario. Esto es muy importante, digamos que él ya viene preconfigurado, pero durante el intento el estudiante no puede visualizar sino la prueba que él está realizando, o sea, las preguntas que está haciendo. Cuando él termine el intento, en este caso, puede en opciones de revisión, entonces nosotros podemos configurar cómo el estudiante va a verificar o a revisar su cuestionario. Durante el intento no se permite ningún tipo de revisión. Inmediatamente después de que el estudiante finalice el intento, él puede ver cuántos puntos sacó, o sea, cuál fue su calificación y la retroalimentación global. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, él puede ver nuevamente solo su puntuación y la retroalimentación global. Pero después que se cierre el cuestionario, el estudiante podrá verificar tanto el intento, como si fue correcta las preguntas, como los puntos, como la retroalimentación específica, la retroalimentación general, las respuestas correctas y la retroalimentación global. Esto, digamos que es lo que desde Uniternar nosotros hemos preconfigurado para la creación de cuestionarios. En apariencia, podemos definir si en el cuestionario se va a visualizar una imagen grande o una imagen pequeña o sin imagen. Esto es solamente, digamos, una forma de visualización y es la imagen de perfil del estudiante. De igual forma, podemos configurar cuántos decimales va a tener la calificación. En este caso lo configuramos como un decimal, ya que puede ser lo más óptimo. Restricciones extras sobre los intentos, no debemos configurar nada. Retroalimentación global, podemos hacer una retroalimentación, unos comentarios. Si el estudiante obtiene una calificación del 100%, podemos hacer un comentario aquí. Si obtiene, digamos, otro porcentaje de calificación, podemos hacer una retroalimentación de este lado. Por ejemplo, si su calificación es del 60%, podemos hacer algún tipo de comentario sobre esas calificaciones obtenidas. En ajustes comunes del módulo podemos configurar la disponibilidad del cuestionario, ocultarlo a los estudiantes o mantenerlo visible. Esta opción de ocultar los estudiantes es pertinente para los procesos de
digamos, actualización del cuestionario que nos permita a nosotros hacer cambios sin que los estudiantes puedan visualizar que hay un cuestionario pendiente por realizar. Método de grupo lo definimos como no hay grupos. Restricciones de acceso, podemos generar restricciones para que el estudiante acceda al cuestionario, ya sea restricciones por finalización de actividad, quiere decir que él deba finalizar una actividad previa para poder realizar esta actividad. Una restricción por fecha quiere decir que hasta que no se cumpla una fecha específica, el estudiante no puede acceder a este cuestionario. Por calificación, que él tenga que obtener una calificación en una actividad anterior para que él pueda visualizar este cuestionario, o por perfil de usuario, que tenga que tener un perfil de usuario específico. Luego, en finalización de la actividad, nosotros podemos configurar el rastreo de finalización. Esto es indicar cómo se va a marcar esta actividad como finalizada o completada. Esto es para el porcentaje de finalización del curso. A mí me gusta configurarlo como mostrar la actividad como completada cuando se cumplan ciertas condiciones. Y que es que el estudiante debe ver esta actividad y el estudiante debe recibir una calificación. Esta es la configuración que desde Tecnoava proponemos. En marcas lo vamos a dejar así y en competencias lo vamos a dejar así como está aquí, sin configurar. Paso siguiente, vamos a dar guardar cambios y mostrar, porque ahora viene la segunda parte de la configuración del cuestionario. Como lo ven aquí, acabo de crear un cuestionario de la unidad número 1, ¿sí? Con un intento permitido y un límite de tiempo de 10 minutos. Y con las configuraciones que previamente mostramos. Pero este cuestionario aún no tiene preguntas. Hay que adicionar las preguntas. Entonces, para adicionar las preguntas, vamos a dar clic en este botón que se llama editar cuestionario. En editar cuestionario me va a aparecer cuántas preguntas tenemos en este momento. Si el cuestionario está abierto o está cerrado, estará cerrado cuando digamos que ya hay estudiantes que han realizado el cuestionario, entonces se cierra para que no se puedan adicionar más preguntas. ¿Y cuál es la calificación máxima? Esto lo dejamos tal cual como está aquí. De este lado tenemos la lista de preguntas adicionadas al cuestionario. El total de puntuación, que en este momento es de 0 porque no hay ninguna pregunta. Ahora, ¿cómo agregamos preguntas? Entonces tenemos 3 opciones para agregar preguntas. Podemos desde esta vista agregar una nueva pregunta y cuando damos clic aquí en agregar una nueva pregunta a este cuestionario, nos aparece este formulario que nos permite elegir el tipo de pregunta a crear. Podemos entonces crear las preguntas desde el mismo cuestionario. Simplemente elegimos qué tipo de pregunta es y realizamos los pasos explicados anteriormente. También tenemos la opción de elegir una pregunta del banco de preguntas o varias preguntas del banco de preguntas. Entonces puedo dar clic aquí y elegimos la categoría de la que queremos agregar preguntas. Por ejemplo, en el tema número 1 tengo 5 preguntas y él me permite visualizar esas 5 preguntas. Cada pregunta tiene una lupita, lo que me permite visualizar el texto de la pregunta. Y así poder elegir las preguntas que deseo adicionar a este cuestionario. Puedo dar clic en añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario y estas preguntas serán adicionadas a nuestro cuestionario. Aquí está. Preguntas fijas. Vamos a borrar porque podemos explicar nuestra tercera opción para agregar preguntas. Puedo dar clic aquí en agregar pregunta y puedo agregar una pregunta aleatoria. ¿Qué quiere decir que sea una pregunta aleatoria? Quiere decir que el sistema de forma aleatoria va a elegir el número de preguntas de un banco de preguntas seleccionado.
Entonces yo puedo, por ejemplo, en el tema 1, que es mi categoría en la que he estado trabajando, agregar 2 preguntas, 3 preguntas, o el número de preguntas definido, el número que yo quiera, de preguntas aleatorias, ¿sí? No hay restricción. Solo que debo tener en cuenta lo siguiente. Si yo elijo un número de preguntas, debo tener dentro de esa categoría creado un número de preguntas suficientes para que él pueda elegir de forma aleatoria las preguntas a colocar en este cuestionario. Para este ejemplo, voy a elegir de la categoría número 1, tema 1, voy a elegir que sean 3 preguntas de forma aleatoria. Y él, al dar clic en agregar pregunta aleatoria, me va a colocar aquí que son preguntas aleatorias relacionadas al tema número 1. Puedo, de hecho, ir combinando, ¿no? Puedo agregar preguntas de forma manual, una nueva pregunta en la que creo la pregunta específicamente para este cuestionario. Puedo seleccionar otro banco de preguntas y asignar preguntas fijas de otro banco de preguntas, o puedo agregar otras preguntas aleatorias de otro banco de preguntas. Teniendo esto claro, ya aquí el cuestionario está disponible para nuestros estudiantes. Con esto yo puedo regresar a la unidad número 1 y verificar la disponibilidad. En este momento, recuerden que nosotros en la configuración le indicamos que este cuestionario iba a estar oculto a los estudiantes porque lo estamos preparando. Entonces es pertinente que al momento de activar el cuestionario, nosotros le debemos mostrar cuestionarios y siempre verificar cambiando de rol a estudiante para ver cómo el estudiante visualiza ese cuestionario. Tenemos aquí cuestionario de la unidad 1 y lo tenemos disponible porque aquí dice intentar resolver el cuestionario ahora. El estudiante podrá realizar el cuestionario según la configuración realizada y le aparecerán, para este caso, 3 preguntas aleatorias del tema número 1. Con estos pasos, estimados docentes, explicamos cómo organizar el banco de preguntas y un cuestionario asignado para sus estudiantes. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.